Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes. No están todos, pero buena cantidad de asistentes. El día de hoy tenemos el agrado de tener a la doctora Nancy Machuca con nosotros. Nos va a hablar, como ustedes saben, del tema que ya un poquito les han dado o les han dicho acerca de esta forma de hablar de las enfermedades intersticiales, y van a ver ustedes que en el servicio clínico cada vez este diagnóstico se pone más y lo vamos siguiendo. Entonces, en los siguientes minutos, antes de que termine el tiempo, yo que muchos de ustedes tienen también actividades y la doctora Nancy sí que va a salir corriendo para su trabajo. Entonces, por eso le agradecemos y ya no les quito más tiempo. Nancy, adelante, muchas gracias. Hola, nada más, no sé si se escuche bien. Bueno, supongo que sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien, doctora Nancy. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. En cuanto a las neumonías, la clasificación realmente de la neumonía intersticial con características autoinmunes
ha sido una clasificación más que nada de investigación, y en los temas que vamos a abordar va a ser la epidemiología, la definición, el pronóstico y el tratamiento. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, del 10 al 20% de las neumonías intersticiales idiopáticas se ha visto que tienen síntomas sistémicos y algunas alteraciones serológicas que podrían considerarse como un proceso autoinmune. Sin embargo, 25% de estas no cumplen los criterios de clasificación del Colegio de Reumatología. Fue por eso que desde el año 2010 al año 2012 empezaron a establecerse varios autores algunos criterios para la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la enfermedad de tejido conectivo, y esta la denominaron como indiferenciada. De estos tenemos 4 artículos que son importantes, varios de ellos que ahorita les voy a poner en las diapositivas siguientes. Son lo que clasifican más que nada son los síntomas, y algunos otros agregan la serología y algunas imágenes. Entonces, Kinder y Corte son los que la llaman primero como enfermedad de tejido conectivo indiferenciada, y Fisher la denomina como enfermedad del tejido conectivo pulmonar dominante, y este último autor como enfermedad intersticial con características autoinmunes. Y bueno, aquí en estas clasificaciones vemos que estos dos autores toman en cuenta algunos síntomas. La diferencia entre estos artículos es que algunos empiezan a excluir algunos síntomas que llaman como muy generales, como el reflujo, y que podrían estar incluyendo o excluyendo a algunos pacientes. Ya Fisher es el que empieza a incluir en los criterios, él elimina por completo los criterios de síntomas, pero incluye sobre todo la tomografía y también la histopatología. Y, después de realizar todos estos criterios, este autor decide hacer una clasificación de acuerdo a la sobrevida de estos pacientes, y él aquí vamos a ver en las curvas de sobrevida de los 4 autores previos, pero en la línea que vemos en gris es la que ya hicieron con la clasificación, y en la línea negra es los que no estaban clasificados. Entonces lo que observaron era que tenían una mejor sobrevida los que ya tenían una clasificación, y fue por eso que a partir de este artículo fue que sugieren que es necesario el establecer un consenso para delimitar bien este tipo de entidad. Entonces, en el 2015 se establece este consenso por la ATS y la RS, y el objetivo principalmente, como ya les había mencionado, era sobre todo con fines de investigación, y lo hacen en consenso en torno a la nomenclatura y clasificación de pacientes con formas sugestivas de enfermedad pulmonar intersticial y enfermedad de tejido conectivo. Ellos aclaran bien que no está haciendo una guía para el diagnóstico ni el tratamiento de este tipo de entidad, sino con fines de que se pueda establecer mejoras en la investigación, y a futuro se pueda establecer alguna guía, ¿no? Y bueno, se define por sus siglas en inglés, como la presencia de características clínicas, serológicas y o morfológicas que sugieren una autoinmunidad. Sin embargo, aquí vemos la diferencia, ¿no? Como hacia un lado se va a la enfermedad de tejido conectivo, pero que no predomina enfermedad pulmonar intersticial. Y del otro lado vemos las neumonías intersticiales idiopáticas, pero que no tienen algún rasgo de autoinmunidad. Y bueno, esta guía establece los criterios de clasificación de acuerdo a 4 dominios, ¿no? Primero, la presencia de una neumonía intersticial, sea por tomografía o por biopsia pulmonar. Aquí es importante también que tomemos en cuenta lo del consenso multidisciplinario, sobre todo porque hay que excluir etiologías alternativas y que no cumplan los criterios para enfermedad
tejido conectivo definido. Por esto es que nos tenemos que apoyar siempre de un reumatólogo y no excluirnos, ¿no? Y al menos una característica de 2 de los siguientes dominios. Aquí establecieron el dominio clínico, el serológico y el dominio morfológico. En el dominio clínico se establecieron las características extratorácicas específicas, que son los síntomas. En el dominio serológico, los autoanticuerpos específicos. Y en el dominio morfológico, las imágenes torácicas específicas, características histopatológicas o también por de acuerdo a las pruebas de función pulmonar. En el dominio clínico, como ya les había mencionado, yo aquí se las separé, las que van asociadas un poco más hacia cierto tipo de enfermedades. Ellos mencionan el fenómeno de Raynaud, que es el cambio de coloración, con los cambios de temperatura, las telangiectasias palmares y úlceras digitales, que estas las vemos predominantemente en la esclerosis sistémica. En el síndrome antisintetasa llegamos a ver lo que son las manos de mecánico, que aquí les puse una imagen, que son estas fisuras, sobre todo en las partes laterales de los dedos. Y el signo de Gotrón, que también son también les puse la imagen como úlceras en las articulaciones, sobre todo metacarpofalángicas. Y también la presencia de artropatía inflamatoria. Esto también lo podemos llegar a encontrar en el antisintetasa. Bueno, en cuanto al dominio serológico, vamos a buscar sobre todo los autoanticuerpos circulantes específicos. Aquí ellos mencionan que si encontramos un patrón ANA título A320, se estableció sobre todo este título por los falsos positivos que pudieran dar, en este caso en los ancianos, y como el patrón difuso, homogéneo y mutado, y los que son independientes del título, que es el nucleolar y el centro médico, que estos los vemos sobre todo asociados a la esclerosis sistémica. Y también recomiendan que sea el método por el cual se realice por inmunofluorescencia indirecta, para que no solamente nos dé positivo y negativo y podamos realmente clasificar y de acuerdo al patrón de tinción. Ellos también ponen en la clasificación los anticuerpos que pudiéramos encontrar. Incluyen el factor reumatoide, pero lo establecen que sea mayor a 2 veces el límite superior de lo normal, y ciertos tipos de autoanticuerpos. Yo también se los clasifiqué de aquí de acuerdo a las enfermedades a las que se asocian principalmente. Anti-DNA y anti-S, que se ha visto más asociado o tiene alta sensibilidad para lupus. Anti-ROD, anti-LA para Sjögren. Sin embargo, hay cierto tipo de autoanticuerpo como el anti-ROD52, que también lo podemos encontrar en dermatomiositis, en esclerosis sistémica, y también son poco específicos para estas otras enfermedades, pero también los podemos ver presentes. Los antirribonucleoproteína, que son principalmente anti-1-RNP y anti-3-RNP, que estos principalmente son asociados a enfermedad mixta del tejido conectivo y sobre todo a sobreposición de alguna de estas enfermedades. El anti-SCR70, y también lo vemos más asociado a esclerosis sistémica, y los anti-tRNA sintetasa, que se ven más asociados a síndrome de antisintetasa. Y aquí ponen algunos ejemplos, los vemos principalmente en esta enfermedad, ¿no? Que es el antisintetasa y dermatomiositis polimiositis. El anti-MDA5, que lo vemos asociado a dermatomiositis, pero amiopática, y anti-PMSSL, que lo vemos más en síndrome de sobreposición, y también lo podemos llegar a ver en lupus y en Sjögren. Bueno, eso fue en cuanto al dominio serológico. El dominio morfológico, vamos a verlo de acuerdo a patrones de tomografía y histopatología identificados en la biopsia pulmonar,
o si hay evidencia de compromiso en el compartimento torácico, y esto lo vamos a determinar por imágenes diagnósticas, hallazgos histopatológicos, por cateterismo cardíaco o en las pruebas de función pulmonar. Bueno, de los patrones de tomografía que ellos sugieren, la neumonía intersticial no específica, neumonía organizada, neumonía intersticial no específica, que tenga también este patrón de neumonía organizada, la neumonía intersticial linfoidea. Ellos no ponen como tal la neumonía intersticial usual, sin embargo no la están excluyendo. Lo que recomiendan en la guía es que si se llega a encontrar este tipo de patrón, también tomemos en cuenta, además de encontrar el patrón, una característica clínica o serológica u otra morfológica. Que ya no me detuve mucho en eso porque creo que eso ya lo abordaron un poquito más. Las características histopatológicas identificadas por biopsia pulmonar son aquellas que se han encontrado altamente asociadas a enfermedad de tejido conectivo, pero no son diagnósticas. Y en ellas vemos parecidas, ¿no? La neumonía intersticial no específica, neumonía organizada, la neumonía linfoidea, y también la sobreposición de NINE con neumonía organizada. También la presencia de agregados linfoides intersticiales con centros germinales y la infiltración linfoplasmocitaria difusa. Y lo mismo recomiendan para la neumonía intersticial usual, que haya al menos una característica clínica o serológica que apoye al diagnóstico para que se pueda incluir dentro de esta clasificación. Y bueno, en cuanto a la participación multicompartimental, aquí son también cosas como poco específicas para enfermedad de tejido conectivo, pero que pudieran verse asociadas, como son los derrames tanto pleural como pericárdico, o el engrosamiento de la pleura o del pericardio, y que estos sean de forma inexplicable, y también la vasculopatía pulmonar inexplicable. Que de esta lo necesario es hacer, por eso es que recomiendan el cateterismo cardíaco, para que se descarte sobre todo hipertensión pulmonar, que la hemos visto muy asociada a esclerosis sistémica. En cuanto a la enfermedad intrínseca de las vías aéreas, en esta vamos a encontrar que sea alguna neumonía intersticial que tenga, además en las pruebas de función pulmonar, o en la imagen, obstrucción al flujo aéreo, bronquiolitis o la presencia de bronquiectasias. En la imagen, pues vamos a buscar sobre todo que haya áreas de atrapamiento, engrosamiento de la pared bronquial o las bronquiectasias. En las pruebas de función pulmonar vamos a ver disminución del FEV1 o de la relación FEV1-FBC. Y en la histopatología, la presencia de bronquiolitis folicular o constrictiva. Y bueno, a partir de estos, que son todos los criterios que ellos establecieron, fue que se han hecho ya varios estudios y varias cohortes retrospectivas para hacer la comparación de estos pacientes. Entonces, aquí vamos a ver el predominio sobre todo de mujeres, de entre 50 y 70% es lo que más se ha visto. La edad promedio también más o menos entre 54 y 65 años es como la media en varios estudios. También que en algunos, la mayoría fumadores, solamente en uno, y que cumplen en estas cohortes que cumplen los 3 criterios, ¿no? Que habían establecido. En cuanto a los tratamientos de estas cohortes, no se especifica bien qué tipos de tratamientos, pero se han basado sobre todo en esteroides e inmunomoduladores. Y la mayoría vemos que hasta el 80%, 60% son los que se han usado, y en alguno que otro estudio se han usado los antifibróticos. Sobre todo en del antifibrótico, solamente, creo que sí se les muestra un poquito más adelante. Entonces, ahorita se los explico. Y bueno.
Ahora, estas cortes lo que nos han ayudado es a ver el pronóstico sobre todo de esta entidad. Entonces les voy a presentar algunos estudios. En este estudio se caracterizaron los pacientes y los clasificaron y los compararon con la sobrevida sobre FPI y enfermedad del tejido conectivo asociada a enfermedad pulmonar intersticial. Aquí vieron que tienen una mejor sobrevida los pacientes que tienen enfermedad de tejido conectivo ya definida, pero la de IPAF es mejor que la sobre FPI. Aquí hicieron una clasificación después de acuerdo al patrón de tomografía y esto solamente lo clasificaron con el patrón de neumonía intersticial usual. Entonces, aquí se ve un poco más la diferencia. En el patrón que tiene, que no tiene la neumonía intersticial usual, tiene una mayor sobrevida sobre los mismos pacientes con IPAF, pero con el patrón de NIU, que es muy parecida a la FPI. Y bueno, aquí también muestran, hicieron una clasificación para ver qué factores pudieran ser los que estuvieran influyendo sobre esta sobrevida, ¿no? Y aquí lo que vieron fue la edad y también la presencia de hipotiroidismo, la DLCO, el fenómeno de Raynaud, aquí el mismo patrón de neumonía intersticial usual y y también en pusieron ya ajustados, únicamente ajustados a que solamente estos son los que están influyendo realmente, pues la edad y el DLSO como un factor predictor de mortalidad. Y bueno, aquí hicieron otra clasificación más, de acuerdo a ciertos criterios. Hicieron un grupo extra de IPAF, de acuerdo al criterio serológico y al de tomografía, y en el otro tomaron en cuenta otro tipo de criterios, o sea que no cumplían los tres criterios. Y en la clasificación original, que es la que establecieron, de acuerdo al consenso, tiene peor sobrevida que la modificada por ellos, que ellos les comento aquí que es por una clasificación específica de cierto patrón de tomografía y cierto tipo de anticuerpos. Y esto es en cuanto a este artículo. Este es el otro artículo que también ya les había comentado un poquito antes, donde también se ve aquí a 5 años la sobrevida y del 71%. Aquí solamente es el seguimiento de la IPAF pura y no hacen la comparación hasta las siguientes gráficas. Aquí en estas gráficas hacen la comparación de acuerdo a los patrones tomográficos. NINE más neumonía organizada o neumonía organizada, que son las líneas continuas, son los que tienen una mejor sobrevida comparado con el patrón de NINE. Y este es en cuanto a tomografía. En cuanto a autoanticuerpos, el patrón de, sobre todo asociado a esclerodermia, son los que tienen o han representado como una peor sobrevida. Y ellos al hacer el análisis, igual concuerdan que el patrón radiológico tomográfico y la edad son los que nos ayudan a predecir la sobrevida, ¿no? En cuanto a la terapia que ellos han estado utilizando, como ya les decía, de acuerdo al patrón tomográfico que hicieron en este estudio, a 5 años la neumonía organizada tenía una sobrevida del 100%, neumonía organizada con NINE una sobrevida del 86% y la NINE solamente de un 58%, que concuerda con las gráficas que les presenté antes, donde NINE es el patrón que tiene una peor sobrevida. En cuanto al tratamiento, aquí clasifican con el uso únicamente de esteroides, con el esteroide más algún inmunomodulador, y ellos los que han utilizado o han mencionado son la satioprina,
la ciclosporina, ciclofosfamida o el tacrolimus. Y, y solamente en uno fue donde utilizaron la pirfenidona, que es el antifibrótico, y en este solamente fueron en 2 pacientes y era en una patrón de niño. En cuanto a la respuesta al tratamiento, pues también clasificada dependiendo del patrón tomográfico, la mayoría tiene buena respuesta, desde 95 al 100% en la neumonía organizada o NINE más neumonía organizada, y donde vemos peor justo respuesta al tratamiento es con el patrón únicamente de NINE. Bueno, este es en cuanto a este artículo. Acá hicieron la clasificación, como en las gráficas que les había mencionado, de acuerdo a los autoanticuerpos y también la sobrevida. Igual, vemos, como ya habían visto antes en la gráfica, los anticuerpos que se encuentran asociados a esclerodermia son los que tienen peor pronóstico, una sobrevida de 5 años del 42%, que realmente es la más baja comparada con los anti-CCP, que es de 66%, y los otros anticuerpos de una sobrevida hasta del 100%. En cuanto al tratamiento, igual utilizaron esteroides en la mayoría de los estudios, esteroides más inmunomoduladores, que incluyen los mismos que ya les había mencionado antes, y esteroides más pirfenidona, solamente en un paciente, que aquí lo clasifican como otras IPAF, y porque no habían encontrado algún anticuerpo específico, pero tenía los otros dominios, y el uso de pirfenidona en este mismo grupo, ¿no? Y en cuanto a la respuesta al tratamiento, también vemos que tienen peor respuesta al tratamiento los que pertenecen al grupo de asociados a esclerodermia, y ya. Bueno, eso es en cuanto a pronóstico. Ahí en el INER se realizó un estudio sobre todo en pacientes que tuvieran autoanticuerpos asociados a síndrome de antisintetasa. Entonces, aquí ellos lo que vieron era que la sobrevida no había una diferencia entre los que realmente sí clasificaron como IPAF y los que clasificaron como que tenían alguna dermatomiositis o polimiositis o el síndrome de antisintetasa como tal establecido. Entonces, en ellos no encontraban prácticamente nada de diferencia. Esta es la clasificación de acuerdo al patrón de tomografía. Aquí igual vemos las líneas continuas, que es el de patrón de neumonía intersticial usual, que la línea se acorta, porque tuvieron menos pacientes y esa fue la sobrevida. Y en la neumonía organizada, y también que concuerda con todos los previos que había comentado antes, de que tienen un mejor pronóstico, y igual concuerda la neumonía intersticial no específica con el peor pronóstico o sobrevida, aún estando asociadas a cierto tipo de anticuerpos, que en este caso fueron los de antisintetasa. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues ya viendo que esto es una declaración de un consenso de investigación y no de una enfermedad o una entidad bien definida, pues debemos tener bien claro que no existe un tratamiento específico. Se necesita más investigación para determinar la estrategia de tratamiento óptima. Sabemos que no hay ensayos clínicos que respalden la terapia con inmunomodulación, y realmente lo que se ha utilizado como tratamiento son las que nos basamos o extrapolamos de los estudios de enfermedad de tejido conectivo que están asociadas a enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, les voy a presentar algunos de los pocos estudios que hay en específico, y también son cohortes retrospectivas. En este estudio utilizaron el micofenolato.
En este fueron 52 pacientes, la dosis media fueron 2 gramos diarios y evaluaron el cambio en porcentaje de FBC y porcentaje de DLCO en intervalos de 6 meses. Y 41 meses fueron la mediana de exposición a que estuvieran recibiendo el micofenolato. Y bueno, aquí en las características igual vemos la media de estos pacientes, que es entre 58 y 65 años, 65 en los que recibieron el micofenolato. Igual que en los estudios previos, la mayoría de ellos eran mujeres, hasta en un 71%, aquí los que recibieron el micofenolato. También en cuanto al tratamiento del uso de esteroides, aquí sí nos hablan un poco de las dosis que ellos estuvieron utilizando. Al inicio del diagnóstico, la dosis o media que usaron eran 10 miligramos, en el que no usaron, en el que usaron micofenolato y en el que no usaron de 7 miligramos. Y el pico de esteroides o la dosis máxima que llegaron a recibir, la media fue de 40, y en el grupo con micofenolato y en el no expuesto a 32. Y aquí también es importante la presencia del reflujo, que hasta en un 86% encontraron en los pacientes que recibieron el micofenolato. Y bueno, aquí nos ponen las gráficas de FBC y del LCO. Esta es previa al inicio del tratamiento, que en el uso del micofenolato vemos que la caída era más rápida de la FBC y un poco en la del LCO, comparado con el grupo que no recibió el micofenolato. Y esto lo que nos pudiera indicar es que los pacientes estaban un poco peor o más deteriorados de su función pulmonar. Aquí hacen la comparación en la regresión lineal, que son las que están en la gráfica C y F, tanto de la FBC y del SO, que en ambos se ve la caída, pero es mayor en los pacientes que tenían micofenolato. Aquí hacen una comparación de las pruebas de función pulmonar antes y después del uso del tratamiento. En los primeros son con el uso de micofenolato. En la FBC, las líneas grises son de manera individual cada paciente y la línea negra que está en medio es la que se encuentra las medias calculadas. Entonces, pudiéramos ver cómo van cayendo la prueba de función, que es en las pruebas de función que es la FBC, va cayendo un poco a poco, pero sin embargo pareciera que recupera un poco. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo. En cuanto a la del SO, aquí también vemos que la prueba pareciera que cae un poco, pero aquí tiene cierta tendencia a subir un poco la del SO con el uso de micofenolato. Y sin embargo, esto tampoco fue significativo en este tipo de pacientes. Y bueno, entonces en cuanto al uso de micofenolato, pues es la evidencia que tenemos sobre IPAF. Otro estudio que también es pequeño, con ciclofosfamida, pero especialmente en pacientes refractarios al uso de esteroides. Ellos clasifican como refractarios al uso de esteroides que estuvieran utilizando una dosis de 0.5 miligramos por kilo al día, y la cual se fue disminuyendo mensualmente a 0.15 hasta llegar a 0.15 miligramos por kilo al día. Aquí ellos dieron ciclofosfamida durante 6 meses previos al tratamiento. Se fueron tratados con esteroides, dieron la ciclofosfamida, y aquí en la línea rosita con el triángulo es el IPAF, donde pareciera que sí hay mejoría. Lo que recibieron fueron 6 ciclos de ciclofosfamida y una dosis de 15 miligramos por kilo de peso. Y pareciera que sí hay una mejoría. Y bueno, ahora, ¿qué hay sobre los antifibróticos? Este estudio se publicó en febrero de este año. No es un estudio específico para IPAF, sin embargo, sí se incluyó un grupo pequeño de estos pacientes. Fueron en 70 centros clínicos en
estos países de Europa, de Canadá, entre otros, ¿no? Y aquí lo que podemos ver, también el predominio fue de mujeres. Bueno, en este caso, con el uso de pirfenidona sí fue más con hombres sobre mujeres. Y aquí el grupo de IPAF, que realmente eran muy poquitos pacientes, 15 pacientes los que recibieron pirfenidona y 18 pacientes los que recibieron placebo, y con el uso concomitante de micofenolato. Realmente son muy pocos pacientes. Y lo que pudieron observar en este pequeño grupo, que lo vamos a ver en la parte final de esta gráfica, es en la presencia de IPAF, no encontraron mejoría, no hay diferencias entre ambos grupos sobre recibir pirfenidona o no. Entonces, en cuanto a antifibróticos, pues tampoco tenemos todavía nada, ¿no? Y creo que esta ya fue la última diapositiva. Entonces, con esto podemos concluir que esta clasificación se hizo principalmente con fines de investigación, y la idea es que se sigan haciendo cortes, aunque sean retrospectivas. Lo ideal es que sea algo prospectivo para que podamos establecer realmente una entidad, ver qué hace falta incluir o excluir en esta clasificación. Y que no hay un tratamiento específico, nos estamos basando en estudios en enfermedades de tejido conectivo que se han hecho. Y ahora sí, algunas dudas. Muchas gracias, Nancy. La verdad es que muy bien explicada y abordada la IPAF, pero ahora seguro se les va a ocurrir alguna pregunta. Es unos minutitos y aquí en el chat, donde está abajo, están agradeciendo, pues lo que queremos son preguntas. Ahí está la primera. ¿La alcanzas a ver? No. Dice, ¿a qué tiempo después del diagnóstico se citan los pacientes con IPAF para seguimiento? Y en todas las visitas se vuelve a evaluar el paciente para descartar la presencia o desarrollo de enfermedad del tejido conectivo establecida. Pues iniciándoles el tratamiento, 3 meses es como lo ideal en que habíamos estado trabajando, sobre todo para ver la respuesta al tratamiento. Si hay que repetir o no los anticuerpos, eso sí es, si vemos que, solamente si vemos que no hay una buena respuesta al tratamiento, y esto es viendo caída en FBC o DLCO. Y en un futuro hay médicos que sí repiten al año porque se llegan a expresar, pero hay que volver a evaluar precisamente manifestaciones, síntomas, signos, y ya vemos si es necesario o no hacer los anticuerpos. Reumatólogos dicen que no tendríamos por qué hacerlo, pero sí hemos visto que se llegan a expresar, ¿no? Sí, aquí creo que lo único que agregaría es muy importante, esta es de las patologías que nos exigen que sigamos revisando de manera clínica al paciente. Cada vez que vean al paciente, sí es revisar todo, a ver si hay algún nuevo dato que nos pudiera ayudar o orientar hacia qué enfermedad autoinmunes pudiera tratarse. Entonces, de ahí la importancia de sí darle el seguimiento al paciente y revisarlo de todo a todo, no solo ver la función pulmonar, sino también si hay algún dato, la doctora Nancy, que nos pudiera orientar hacia dónde dirigir y no pedir nada más toda la batería de anticuerpos. ¿Alguna otra pregunta? Dale tiempo, luego se atoran un poquito. Tratamiento, la verdad es que elaboró súper bien. A preguntar seguro era de los antifibrosantes, pues ya les mostraste lo que hay, evidencia casi nada. Y bueno, comentarles pues la importancia de que tenemos que seguir estudiando a estos pacientes, no está todo dicho, si ven, es como que de las más recientes diagnósticos que tenemos, y en el instituto tienen muy buena corte y las van siguiendo, entonces también los vuelvo a invitar, si tienen algún interés, pues habrá que ir al servicio clínico 1 y ver, porque allá están las cortes, y pues continuarlas, ¿no?
Bueno, no vamos a quitar más tiempo, Nancy, no quieren hacer preguntas, entonces como ya saben que para mí la asistencia son las preguntas, pues de 41 tenemos uno ahí. Ah, ya brincó uno, ya ves. El tratamiento entonces es el mismo, a pesar de que se pudiera decir que la IPAF pudiera tener diferentes fenotipos. Pues es que realmente el tratamiento debe de ser individualizado, no podemos decir así como receta de cocina, a este paciente le voy a dar esto. Entonces, pues sí nos estamos basando en los tratamientos, sobre todo en enfermedad de tejido conectivo, que lo que más se está usando es ácido micofenólico y es lo que más se utiliza en el INER, pero realmente hay que ver patrón de tomografía, qué anticuerpos se están expresando, eh, características clínicas del paciente. Este es en el punto en el que más tenemos que trabajar sobre IPAF, creo, y bueno, lo vamos a ir haciendo seguramente poco a poco. Nos dice aquí otro doctor que ¿en qué pacientes podemos considerar los antifibrosantes? Pues todavía no, todavía no hay nada. A lo mejor ahí valdría la pena, como les mostró la doctora en esa gráfica tan clara, aquellos IPAF que tienen patrón usual, si vieron, la sobrevida se va igual que en un usual. Entonces, esos serían a los que habría que dárselos, pero no está indicado todavía, no podemos decir, pero en caso de que quisiéramos hacer un estudio de investigación, pues sería sobre ellos, sobre los que daríamos el tratamiento, ¿no? Como les dijo también ella, los patrones más que se ven con más frecuencia sería neumonía organizada, entonces por eso es que se dan los esteroides orales. Y en el caso NINE, pues acaban de ver la clase de NINE el viernes, entonces pues realmente no tenemos que trabajar mucho para definir qué tratamientos utilizar. Como ya dijo también Nancy, ustedes lo saben, en el INER usamos más ASA y micofenolato, pero ahorita están llevando cortes con rituximab y todavía hay varios medicamentos que deberíamos probar para ver si tienen efecto o no en estos pacientes. Bueno, como no queremos que se le haga tarde a la doctora Nancy, le agradecemos mucho su apoyo para esta clase. Los dejamos a ustedes también hacer sus actividades. Hoy tienen, pero el viernes nos vemos, por favor, otra vez. Y les voy a mandar, les voy a pedir que les hagan llegar un correo de invitación a una plática que va a haber el sábado a las 12 del día, que vamos a abordar algunos temas de FPI, que creo que nos ayudará porque hay algunos que no pudimos abordar completo en el tiempo que tuvimos. Si tienen la oportunidad, creo que valdría la pena que entraran, pero les voy a hacer llegar el correo, se registran y ojalá que puedan entrar. Doctora Nancy, muchas gracias por tu presentación. No, ¿de qué? Y estamos en contacto el próximo viernes a las 5 de la tarde, por favor, chicos. Muchas gracias. Buena semana.